Mi nombre es Edier Cordero Artavia, soy de Ciudad Neyli, tengo 42 años, nací en 1980, soy el tercero de 10 hermanos. Desde niño mis padres me llevaban a la iglesia católica, luego a mis 5 años se convirtieron al protestantismo en una iglesia carismática. Por el trabajo de mi padre nos mudábamos muy seguido y por ende nos cambiamos de iglesia casi todos los años. Estudié en 4 escuelas y 3 colegios distintos. Siempre nos llevaban a la iglesia que quedara más cerca de la casa. Nos decían que las iglesias bautistas eran aburridas y que ahí no se movía el Espíritu Santo. A mis 10 años me atropelló un auto mientras andaba en bicicleta, pero salí librado de aquel accidente a pesar de que la bicicleta quedó destruida. A los 12 o 13 años me bautizaron en asambleas de Dios, pero sin ninguna convicción y solo porque quería servir y era un requisito bautizarse. Me gustaba mucho la lectura. Llegué a leer varios libros, entre ellos la Biblia, toda completa varias veces. Me gustaba participar en esgrimas bíblicos donde disfrutaba hacer alarde de mis conocimientos. Sobresalía en el colegio por mis notas altas y hasta que en una de esas mudanzas, cuando estaba en 10º grado, no me aceptaron en un nuevo colegio y perdí el año. Eso me desmotivó tanto que me alejé de la iglesia. Repetí el año pero ya no me interesaba hacer un buen promedio. Ahora quería llamar la atención de otras formas. Quise aprender a fumar, pero no pude. Tampoco me gustaba la cerveza. Dios me estaba protegiendo, pero yo dejé de creer en Él, porque nunca había conocido al Dios verdadero. Algunas noches despertaba al sentir a mi mamá orando por mí. Me hacía el dormido y me salían lágrimas, pero al día siguiente continuaba con mi rebeldía. Quise hacerme ateo y me puse a estudiar los orígenes de la Biblia para ver quién se la había inventado. Pero entonces entendí que no pudo ser un invento de hombres, sino que sí parecía ser la palabra de Dios. Seguí creyendo, pero sin ir a ninguna iglesia. Me hice un Dios a mi imaginación, uno que me salvaría si yo era bueno, pero seguía molesto con Él. Después de mi graduación del colegio estuve cerca de la muerte otra vez por un accidente y en el hospital mi mamá me hablaba de Dios y volví a la iglesia. En 2005 mi madre murió de cáncer a sus 48 años, pero solo unos meses antes de morir, ella me dio un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. Dobson. Eso me ayudó a redoblar mis esfuerzos por buscar a Dios. Comencé a exhortar a mis hermanos a no alejarse de Dios y a seguir los pasos de nuestra madre, si la queríamos volver a ver, aunque yo mismo aún no había sido salvo. El año siguiente me casé con Dora, quien vino a ser una verdadera ayuda idónea por la gracia de Dios. Nos congregamos en una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dios nos concedió 2 hijas. Me gustaba escuchar predicaciones del estilo de Cash Luna. Y cuando me aparecía alguno reformado, los quitaba, pues pensaba que eran falsos maestros. Yo quería ser el mejor cristiano, servía en una iglesia, y me gustaba que me adularan por mi conocimiento bíblico y que me tomaran la palabra. Hoy sé que no sabía nada, siempre fui un neófito enseñando a neófitos, un ciego guía de ciegos. Vivía en pecado y fingía ser cristiano. Pero comencé a ver que muchas cosas no estaban bien. En 2015, en la iglesia anunciaron que faltaban 2 años para cumplir los 500 años de la Reforma Protestante. Me puse a indagar al respecto y me molesté al ver que las iglesias ignoraban la labor de los reformadores. Dejé de asistir a la iglesia y me dediqué a indagar más, pero seguía en pecado. Dora siguió asistiendo sola con Aileen de 5 años y Lexi recién nacida. Llegué a dudar de las danzas, el hablar en lenguas, el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, el diezmo, las primicias, los gritos, etc. Yo seguía buscando en internet como si esa fuera la fuente de verdad, pues me parecía que todo estaba mal. Ninguna iglesia parecía ser la verdadera, pero yo no era salvo, seguía preso del pecado. En 2016 acordé con Dora volver a una iglesia, pero en otra donde había una pastora, no en la que ella se congregaba. Ahí estuvimos unos 5 años. Quería que mis hijas aprendieran a danzar, a pesar de que yo mismo dudaba de eso. Primero mi hija Aileen, la mayor, me decepcionó cuando de pronto no quiso hacerlo más. Y solo unos días después también Lexi, la menor. Hoy doy gracias a Dios por eso. Me sentía un fracaso, pues no podía hacer que mis hijas sintieran al Espíritu Santo. Ni yo mismo lo sentía. Nunca pude hablar en lenguas. Quería que Dios me diera ese don, pues decían que era la prueba del bautismo del Espíritu Santo.
Tampoco me caía cuando llegaban evangelistas a predicar y me empujaban o me soplaban. Sentía que Dios no quería darme nada de eso, pero también les tenía mucho miedo a esos predicadores, pues pensaba que de pronto Dios les revelaría mi pecado y sería descubierto. En 2017, por tercera vez en mi vida, salí librado de un accidente. Esta vez me cayó un derrumbe mientras conducía un vehículo en la ruta del Terraba. El vehículo era de la empresa y quedó totalmente destruido. Creo que nunca había tenido tanto miedo hasta ese día. En 2018 me trasladaron de trabajo temporalmente a Golfito, hasta donde viajaba unos 45 kilómetros a diario. Fue un ascenso temporal y mi plaza titular de la empresa la trasladaron para San José por movimientos internos de la empresa, pero la plaza seguía a mi nombre. En una ocasión mis jefes me dijeron que si la reclamaba tendría que irme para San José. Ellos lo que querían era que yo me quedara en Golfito. Dios ya estaba preparándome el camino sin yo tener idea. En 2019 volví a leer la Biblia toda completa, algo que hacía mucho tiempo no hacía. En 2020 la leí de nuevo y esta vez motivando a la iglesia donde me congregaba para que lo hicieran también. Comencé a escuchar Faro del Caribe mientras viajaba al trabajo. Yo tenía muchas dudas y quería encontrar respuestas, pero yo no era salvo aún. Este era yo, era un hipócrita, no tenía temor de Dios, solo confiaba en mí mismo. Era codicioso, mentiroso, llegué a ver pornografía y mi pasatiempo favorito era la televisión. Pasaba horas con mi familia o solo viendo películas y series. Era orgulloso, arrogante, reactivo, competitivo, siempre quería superar a los demás. No cumplía mi rol de esposo y padre como Dios manda. Fingía ser un buen cristiano, creía que era una buena persona y que eso me salvaría. Esa era mi vida. De lunes a viernes llegaba al trabajo y me tiraba en un sillón a ver la televisión. Algunos sábados me la pasaba todo el día viendo series de televisión y los domingos iba a la iglesia a lucirme como un gran cristiano. En marzo del 2020 se vino la pandemia y suspendieron los cultos. Yo comencé a escuchar sermones en YouTube, pero esta vez ya escuché a Miguel Núñez, a Paul Washer, a Sugel Michelén. Poco a poco fui quedando atrapado con esos mensajes. Algo había distinto a lo que siempre había escuchado. Ahora solo quería escucharlos a ellos, hasta que en julio o agosto recuerdo que estaba escuchando a Paul Washer cuando Dios me confrontó. Entendí que era un pecador y que mis justicias, por las que siempre me adulaban, eran delante de Dios como trapos de inmundicia. Supe que estaba camino al infierno y que necesitaba un Salvador, a Cristo. Ese día lloré y me arrepentí de mis pecados. Le rogué a Dios que me perdonara y que me aceptara como su siervo. No sabía cómo decirle a Dora lo que Dios había hecho en mí, pero conversando con ella, me di cuenta que Dios había hecho lo mismo con ella. Ella había sido confrontada escuchando a Juan Manuel Vaz. Fue un milagro que Dios hizo con ambos, por separado y al mismo tiempo. No tuvimos que convencernos uno al otro, como si pudiéramos hacerlo. Dios hizo la obra en los dos. De inmediato comenzamos a hablarle a nuestras hijas. Les pedí perdón por el mal padre que había sido. Eliminé la televisión por cable, pues seguía siendo un tropiezo para mí. Le pedí perdón a mi esposa y juntos comenzamos a estudiar a fondo las Escrituras, especialmente las doctrinas de la gracia y las 5 solas. Cuando la iglesia abrió de nuevo, tratamos de llevarles ese mensaje, pero no lo aceptaron. Ellos seguían aferrados a su tradición. Como no había iglesias reformadas ahí, decidimos viajar 45 kilómetros a Golfito, donde providencialmente Dios me había trasladado a trabajar. Llegamos a la iglesia bíblica bautista en Golfito, pero ellos no son reformados. Ahí estuvimos por un año, pero planeando la forma de venirnos para Heredia. Ya habíamos encontrado en redes sociales la iglesia de los Lagos y en abril del 2022, una semana antes de que el pastor Alex se viniera para acá, los visitamos. Perdón, una semana después de que el pastor Alex se viniera para acá, los visitamos en los Lagos. Escuchamos también de Secre y comenzamos a orar para que Dios nos concediera trasladarnos. Todo iba acomodándose. Dios nos ayudó, implicaba buscar casa, nuevo trabajo, iglesia y escuela y colegio para las chicas. Pero Dios ya nos había acomodado esto, puesto que mi plaza providencialmente había sido trasladada para San José desde hacía 3 años. La reclamé y me dijeron que entonces tendría que irme para San José, que lo pensara muy bien. Entendí que era Dios obrando en mi vida. Mi plaza estaba aquí desde antes de mi conversión. Fue un milagro de Dios. Así llegamos a San José después de más de un año de planearlo, todo por la gracia y la providencia de Dios.
Cristo me hizo un nuevo hombre, cambió todas mis perspectivas, concedió su gracia abundante al mayor de los pecadores. Ahora solo quiero vivir para Él. Me hizo entender que solo su palabra, la Biblia, es inerrante, infalible y suficiente, no el Internet, y que es por la Biblia que nos debemos regir, y que es a través de la predicación de su palabra que Dios da fe y arrepentimiento a sus elegidos por la obra del Espíritu Santo. Entendí que la salvación es solo por gracia, mediante la fe, y que no es mérito mío, sino que es un don de Dios para que yo no me gloríe. Entendí que solo en Cristo hay salvación, y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y entendí que solo Dios merece toda la gloria. La salvación es del Señor. Sé que merezco el infierno, pero que Cristo dio su vida por mí, y siendo propicio a su sacrificio ante el Padre, por mí se hizo pecado, tomándolo todo y a cambio me dio su perdón. Ahora soy justificado en Él. Él borró mi pecado y me dio libertad. Ahora soy esclavo de Él. Sé que Dios me dejará entrar en su reino, porque a pesar de haberlo ofendido y de ser un pecador desde mi concepción y de mi depravación total, por la cual violé todos los mandamientos de su ley, Dios me atrajo a Él con sus cuerdas de amor y su gracia irresistible, y me concedió arrepentimiento. Hoy sé, por la fe que Él me ha concedido, que ahora soy su hijo, y que he sido redimido por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que siendo su expiación limitada, me alcanzó a mí, ya que Dios, el Padre, me eligió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, no porque yo haya hecho nada para merecerlo, sino porque Él así lo quiso, y me amó con su gran amor, y que por su Espíritu Santo me dio vida cuando por primera vez comprendí su palabra y el Evangelio, luego de escucharlo predicar de boca de uno de sus siervos. Ahora soy una nueva criatura, y sé que estoy seguro en Él, y que Él me preservará hasta el final, y en el transcurso me dará tanto el querer como el hacer para hacer su voluntad, vivir para Él y perseverar hasta el final. A Dios sea toda la gloria. Yo fui bautizado bíblicamente el 23 de octubre del 2021 en la Iglesia Bíblica Bautista de Golfito por el pastor Sergio Castro Fallas, quien actualmente es pastor en la Iglesia Bíblica Bautista en Liberia. He leído la confesión de fe y la constitución de la Iglesia y confirmo que estoy de acuerdo para ser recibido como miembro. Gracias.